En el año 1973, en el Banco de Crédito de Estocolmo, Suecia, entró un hombre a robar el banco y cuando se dio cuenta que estaba acorralado, tomó rehenes a 4 personas, 3 damas y un caballero. La policía le exigía, le demandaba que se rindiera y pasaron varias horas. Llegó un momento cuando la policía estaba dispuesta y lista para matar a este captor, a este secuestrador, a este ladrón de banco. Y sorprendentemente las 4 personas que estaban de rehenes lo rodearon para que no lo mataran. Y esto dilató quizás el proceso para liberar a los rehenes. Cuando terminó todo, la actitud que estas personas tenían, estas 4 personas tenían, era de mucha compasión, de mucho aprecio, de respeto por este hombre que los tenía de rehenes por un momento. Una de ellas dijo: aún yo me iría de viaje con él después de esto. A este tipo de reacción, los psiquiatras y psicólogos rotularon como el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo porque sucedió otras veces, en otras circunstancias, y hubo la misma reacción. El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la cual la persona que ha estado cautivada por el captor, que ha estado secuestrada por su victimario, desarrolla un vínculo afectivo hacia su captor. En otras palabras, comienza a crear un aprecio por esta persona. Algo parecido le sucedió a muchos judíos en el siglo I, en el siglo II y seguramente de ahí en adelante, que se convertían a la fe cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los judíos que se convertían a la fe cristiana escuchaban de que no había necesidad de guardar la ley, guardar las ceremonias, guardar las festividades y los ritos de la religión judía como parte de su nuevo cristianismo. Y ellos de alguna manera añoraban, tenían todavía este aprecio y este afecto por esta ley que de alguna manera no les produjo ningún bien a los judíos, no les significó ningún provecho a los judíos. Y sucedió por mucho tiempo, pero lo más terrible de esto es que ellos no solamente querían volver a las ceremonias y a los ritos judíos, sino que ellos mismos comenzaron a imponer esos ritos hacia los demás creyentes, diciéndoles: si usted no practica estas cosas, usted no es salvo. Usted no ha completado su salvación si usted no observa estas ceremonias de la ley mosaica, estos ritos de la religión judía. Y esto es cierto aún en una iglesia que estaba en una ciudad llamada Galacia. Habían llegado personas a decir de que para que la salvación sea completa, usted necesitaba circuncidarse y guardar toda la ley. Y es por eso que Pablo escribe la carta a los Gálatas, para demostrarle que ningún ser humano es justificado por las obras de la ley, sino solo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo mismo de alguna manera sucede en esta iglesia que está en una ciudad llamada Colosas. En Colosas han llegado estas enseñanzas. De todas maneras, los creyentes en Colosas estaban firmes en su fe, pero esta enseñanza que llegaba era contrario al testimonio de Cristo y era peligroso para los creyentes. Y una de estas enseñanzas que nosotros hemos estado estudiando desde hace unas semanas era que el ceremonialismo judío era necesario para una salvación completa o para una completa experiencia de redención o para crecer espiritualmente, para desarrollarnos como cristianos, para completar nuestra salvación, necesitamos observar el ceremonialismo de los
judíos. Y Pablo está argumentando esto en el capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 17, enseñando, no, ustedes no necesitan volverse a los rituales de la religión judía. Él está enseñando, él está tratando de rebatir, está tratando de refutar esto. Y el argumento de Pablo es que es cierto que la ley estuvo por un tiempo para el pueblo judío, pero en Cristo Jesús, y él explica esto en los versículos 14 y 15, que lo miramos hace unas semanas atrás, él explica que en la cruz del Calvario Cristo no solamente derrotó a los poderes del infierno, sino que también en la cruz del Calvario, en un sentido muy real, Cristo le quitó el poder a la ley. ¿En qué sentido? O más bien, ¿cómo lo dice? Lo dice de esta manera: anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz, dice el versículo 14. ¿En qué sentido Cristo le quitó el poder a la ley? ¿O en qué sentido deberíamos decir que Cristo cumplió la ley? Porque eso es lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte. Yo no he venido a eliminar la ley, yo he venido a cumplir la ley, dijo Jesucristo. ¿En qué sentido? En un doble sentido. En que la ley contenía un aspecto de demandas. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Habían ceremonias, habían órdenes y demás cosas. Pero el otro aspecto de la ley era el castigo o la penalidad de la ley. ¿Qué cosa quiere decir eso? Castigo por no hacer o vivir en conformidad a las demandas de la ley. Bueno, Cristo Jesús no solamente cumplió la ley con su vida, Cristo Jesús cumplió la ley al él pagar la deuda que se debía por no cumplir la ley. En otras palabras, la ley ahora ha quedado sin poder. Con todas sus ceremonias, con todos sus ritos, la ley ya no me puede demandar, la ley ya no me puede exigir. Por lo tanto, dice él, usted no tiene que estar esclavizado a los rituales de la religión judía o a las ceremonias de la religión judía, porque Cristo ha cumplido la ley y ha pagado todo clavándola en medio de la cruz. Usted y yo no tenemos que someternos. Y ahí en el versículo 16 y 17 da una explicación más puntual y abunda un poco más de por qué nosotros no debemos celebrar los rituales del ceremonialismo judío. Versículo 16, leámoslos juntos. Dice: por tanto, en vista que Cristo Jesús ha cumplido todas las demandas de la ley, por tanto, dice él, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Veamos el versículo 16. Él dice: en vista que Cristo ha cumplido toda la demanda de la ley, nadie, por tanto, dice él, os juzgue en comida o en bebida. Dicho de otra manera, esto puede decirse: nadie te juzgue si comes ciertos alimentos. Eso es lo que está diciendo. O nadie te prohíba comer ciertas comidas. ¿De dónde salía esto de la prohibición de ciertos alimentos? Bueno, estaba en la ley judía, en el libro de Levíticos capítulo 11, había toda una lista de prohibiciones. Se prohibía comer, por ejemplo, el águila. Se prohibía comer el avestruz, los conejos, el cocodrilo no se podía comer, los ratones no se podían comer, el lagarto no se podía comer, la rana no se podía comer, el cerdo, tan rico que era el cerdo, no se podía comer. Estos alimentos eran considerados sucios o inmundos o impuros. Y la razón por la cual se le prohibió a los judíos comer esto es porque los hacía a ellos ceremonialmente impuros, ceremonialmente sucios. Ahora, debo explicar esto, porque Dios usó de circunstancias de la vida y Dios usó objetos de la vida diaria para inculcarle al pueblo de Israel la diferencia entre lo santo
y lo profano. Cuando Dios designó algunas cosas como puras y otras cosas como impuras, cuando Dios describió algunas cosas como santas y otras cosas como profanas, lo que Dios quería fomentar en el pueblo judío era la percepción de cuán santo es Él y cuán impuros somos nosotros. Ahora, nosotros no podemos ver las prohibiciones alimenticias de Levíticos 11 separado de su contexto, porque las prohibiciones de Levíticos 11, las prohibiciones alimenticias de Levíticos 11 están dentro de un conjunto de prohibiciones que están descritas en el capítulo 11, en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 14 y en el capítulo 15. Por ejemplo, es cierto, había prohibición de alimentos, de cerdos, liebres, avestruz, conejos y demás en el capítulo 11. Pero en el capítulo 12 también se decía, si una mujer ha dado a luz a un varón, esa mujer es impura o no puede acercarse al templo durante 30 y pico de días. Si la mujer daba a luz una niña, la prohibición era por 60 y pico de días. En el capítulo 13 está la prohibición a las personas que tenían lepra. Si una persona tenía lepra, esa persona no podía acercarse ni al templo y ni siquiera podía tocar a alguna persona, porque si ese leproso tocaba a alguna persona, esa persona se convertía en ceremonialmente impura. Por eso nosotros no podemos decir que debemos restringirnos de ciertos alimentos, porque restringirnos de ciertos alimentos nos da un valor espiritual delante de Dios, porque estaríamos nosotros tomando esa prohibición y sacándola y obviando lo demás que se ha dicho. Por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de Levíticos había una prohibición de tocar a los muertos. Una persona que tocaba a un muerto era considerada ceremonialmente sucia o ceremonialmente impura. En el capítulo 21 del libro de Levíticos se les ordena a Aarón y a sus hijos de que si entre ellos había alguna persona que tenía algún defecto, sea que no tenía ojo o que sea manco, que sea cojo, esa persona no podía servir en el santuario. Por ejemplo, escucha lo que dice. Háblale a Aarón y dile, ninguno de tus hijos que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Todo esto era parte de un conjunto de prohibiciones, pero tenía el objeto de inculcarles al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Esto no era una prohibición absoluta que debía mantenerse aún hasta estos días. No era una prohibición que debía observarse hasta nuestros días. Y de alguna manera queremos encontrar tres razones o tres intenciones de la prohibición alimenticia. Número uno, podemos decir que Dios estaba probando la obediencia de ellos. Al Dios decirles no toques estos animales, Dios está probando la obediencia del pueblo de Israel. Número dos, la intención detrás de eso también, no podemos negar que hay beneficios dietéticos e higiénicos cuando les prohíbe ingerir este tipo de alimentos. Y número tres, y sobre todas las cosas, cuando el Señor prohíbe estos alimentos, era para despertar una conciencia de lo que es santo y de lo que es impuro. Es por eso que Jesús, cuando escucha que los fariseos están diciendo, tus discípulos comen sin lavarse las manos. ¿Se acuerdan? Marcos 7. Y Jesús le dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale lo que contamina al hombre. Y Marcos, capítulo 7, versículo 19 dice, esto decía haciendo, o sea Jesús, haciendo limpios todos los alimentos. Pablo de alguna manera está hablando acerca de maestros que iban a introducirse en las iglesias, y estos maestros iban a enseñar cosas como esta. Decía, estos maestros prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Porque todo lo que Dios creó
es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No es una prohibición absoluta. Ellos malentendieron esta prohibición. Y lo peor de todo es que ahora ellos están enseñando a la gente. Por eso Pablo dice, nadie te juzgue en comida o en bebida. Pero el versículo 16 dice algo más. Dice, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Lo que él está queriendo decir es, nadie te juzgue si no observas ciertos días festivos. O lo que él está queriendo decir también es, nadie te obligue a celebrar alguna fiesta como un requisito espiritual o como una obligación religiosa. Y menciona 3 fiestas. Dice los días de fiesta, las lunas nuevas y dice también los días de reposo. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, los días de fiesta hacía referencia a lo que Levíticos 23 llamaba las 3 fiestas que los judíos tenían que ir. Uno de ellos era la fiesta de Pentecostés, la otra era la fiesta de la Pascua y la otra era la fiesta de los tabernáculos. En estas 3 celebraciones el judío debía, si estaba lejos, debía viajar a Jerusalén e ir al templo para esta celebración. Esos eran los días de fiesta, las fiestas anuales. Después estaban las fiestas mensuales, que eran las lunas nuevas. Así se le llamaba a la fiesta que se celebraba el primer día de cada mes en el que se ofrecía un sacrificio. Eso está en el libro de Números, capítulo 10. Pero aquí también dice, nadie te juzgue con respecto al día de reposo. Esto fue un gran problema para los judíos. Porque para ellos Jesús no observó el día de reposo. Es más, Jesús hizo más milagros en el día de reposo o el día sábado. Cuando los discípulos de Jesús comenzaron a arrancar espigas, a cosechar y a comérsela, en un día de reposo, los judíos le llaman la atención y lo confrontan. Y Jesús les dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no el hombre a causa del día de reposo. En otras palabras, es el día sábado que está subordinado al hombre y no el hombre al día sábado. ¿Por qué Dios mandó en la ley de Moisés descansar al pueblo de Dios? Bueno, número 1, lo dio para el descanso del cuerpo. Le quería enseñar al pueblo de que había un día en la semana donde se debía descansar físicamente. Pero también implícito con eso estaba la idea de que ese día, así como yo dejaba mis labores, yo me enfocaba a la adoración a Dios. Pero por sobre todas las cosas, la razón por la cual el Señor les mandó el día de reposo era para ilustrarle a su pueblo la realidad de un futuro reposo, o para demostrarles a ellos la necesidad de un reposo espiritual. Eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 9. Es increíble que de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, de los 10 mandamientos, no hurtarás, no adulterarás, no codiciarás y demás, el único de los 10 mandamientos que no es afirmado por Jesús en los evangelios es el de guardar el día de reposo. En las epístolas, el único mandamiento de la ley de Moisés que no es ratificado, si usted quiere usar la expresión, es el mandamiento de guardar el día de reposo. Al contrario, lo que Pablo escribe es denunciando a aquellos que guardan el día de reposo como si hubiese algo espiritual o mágico o algún tipo de mérito moral por guardar el día de reposo. Por ejemplo, a los Gálatas, que es casi de alguna manera el mismo contexto de lo que está escribiendo en Colosenses, les dice, ¿cómo es que ustedes se vuelven a esclavizar? Guardan los días, guardan los meses, guardan los años. Me temo de vosotros que yo he trabajado en vano con vosotros. Está reprendiéndolos porque los Gálatas comenzaron a guardar los días de la semana como el día de reposo
como que había algo de meritorio en guardar esos días, como que era necesario para la salvación, era necesario para el crecimiento espiritual. Por ejemplo, busque conmigo en el libro de Romanos capítulo 14, porque de alguna manera Pablo va a dar una explicación que nos puede servir muchísimo, en especial para aquellas personas que sienten dificultad en celebrar algunas fiestas o no celebrar otras fiestas. Pablo lo pone de una manera tan sencilla y tan práctica que nos debe dar a nosotros un parámetro de cómo debemos ver la celebración de distintas festividades. Romanos capítulo 14, en el versículo 5 hasta el versículo 6. Escucha lo que dice. Uno hace diferencia entre día y día. Ahí está. Había unos que hacían diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Se está dando cuenta de lo práctico que es Pablo? Y dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Se da cuenta qué práctico es Pablo? ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir con esto de que nadie te juzgue en los días festivos, en los días de luna nueva o en los días de reposo? Lo que él está queriendo decir de que no tenemos necesidad de guardar las fiestas judías o ninguna otra clase de fiesta como un requisito espiritual o como una obligación moral. Nadie te juzgue si tú celebras cualquier día. Nadie te obligue a celebrar un día como si la celebración o la observancia de ese día tuviera algún mérito religioso, tuviera alguna virtud moral. No hay tal cosa. Ahora, en el próximo versículo, lo que Pablo va a hacer es, él va a dar la justificación más elocuente de por qué nadie nos debe juzgar en las cosas que comemos y por qué nadie nos debe juzgar en las cosas que celebramos, o en las fiestas que celebramos, o en las fiestas que no celebramos. Él va a dar una clara explicación. Leamos el versículo 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, versículo 17, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Escucha esto. Cristo cumplió la ley con su vida y su muerte cuando ese acta de decretos fue clavado en la cruz. Pero también Cristo ha cumplido la ley porque Él es el objeto que arroja la sombra del Antiguo Testamento. En otras palabras, lo que este texto está queriendo decir es, todo lo cual, o sea, las fiestas, las prohibiciones de alimentos y todos los rituales de la religión judía son sombra. ¿Sombra de qué, Pablo? Sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que ha de venir? Cristo, que ya vino. En otras palabras, la versión ESV dice, la sustancia pertenece a Cristo, o la realidad se encuentra en Cristo. Hay un comentarista que lo traduce de esta manera. Esas cosas solo eran una sombra de aquellas que estaban por venir, pero el objeto que arroja la sombra se encuentra en Cristo. La razón que está diciendo Pablo que es inútil, superfluo, innecesario de guardar la religión judía, las ceremonias, los rituales de la religión judía, es porque todas ellas prefiguraban solamente a algo que iba a suceder en un futuro, y entiéndase a Cristo y a su obra de redención. Hebreos 10:1 dice,
Pues ya que la ley solo tiene, o sea, la ley de Moisés, solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la realidad. En otras palabras, tú no tienes que volverte a las ceremonias judías porque ya tú tienes lo que esas ceremonias prefiguraban. Las ceremonias son sombras, el objeto, el cuerpo, la realidad es Cristo. No tienes que volver a eso. Es como que, para que usted lo entienda, digamos que su esposa está embarazada y que usted lleva a su esposa al hospital y en el hospital le hacen un sonograma. Después del sonograma, a usted el doctor le da la copia de las fotos que han tomado del niño. Algunos son 3D, otros 4D creo que hay ahora, y ahí está la imagen del niño que el sonograma ha proyectado. Usted va a la casa con esa imagen, ¿verdad? Y usted mira, usted lo enseña a sus amigos, usted lo enseña a sus familiares, lo pone en Instagram, lo pone en Facebook. Usted le pone un frame, lo mira así, usted con su esposa están ahí mirando. Pero viene el día donde el gordito que está en su barriga nació, ¿verdad? Y el gordito que estaba en su barriga, ahora usted lo lleva a casa. Y digamos que usted es amigo de esas personas y usted llega a la casa. Y en la casa está el papá y la mamá cargando el sonograma. Y están ahí mirando el sonograma, contemplando el sonograma, besando el sonograma, pero el bebé está ahí. ¿Usted qué le diría? ¡Hey! Ahí está el bebé. Bueno, eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los cristianos en Colosa. Ya no miren esa foto. Esa foto era solamente para apuntarlos a algo que ya venía. Eso era sombra. La realidad se llama Cristo Jesús. Juan Calvino, comentando acerca de esto, decía: todas las ceremonias por las cuales se obtenía bajo la ley la entrada al santuario tienen su cumplimiento verdadero en Cristo. De modo que para el cristiano el uso de ellas es inútil. Mire lo que está diciendo Pablo. Todas estas cosas eran sombra. La realidad ya llegó. El tabernáculo, por ejemplo, era una sombra, era una imagen, un símbolo. ¿De qué? Del cielo. Hebreos 9:24. El velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era una sombra. ¿Qué prefiguraba el velo? El cuerpo de Cristo, Mateo 27. El sacerdote que entraba al santuario, en realidad se llamaba el sumo sacerdote, que entraba una vez al año, el día de la expiación. Él era la sombra. El cumplimiento es Cristo. Hebreos 8:1. Tenemos este gran sumo sacerdote. La sombra en la ley era el Cordero. La realidad, de acuerdo a Juan el Bautista, es que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sombra en el antiguo pacto era la sangre de los animales que se derramaba. ¿Cuál es la realidad? Pedro dice: la sangre preciosa de Jesucristo. La celebración de la Pascua, que para los judíos era la más quizás prominente entre todas las celebraciones. Pablo dice: ahora tenemos la Pascua porque Cristo Jesús es nuestra Pascua. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, en cuanto a lunas nuevas o en cuanto a días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la realidad, es Cristo. Cuando comprendemos esto de las sombras, cuando comprendemos esto de Colosenses 2, 16 y 17, porque esto debe dar algunas implicaciones, llegamos a varias conclusiones. De que no hay necesidad, por ejemplo, de privarse de café como los mormones. Llegamos a la conclusión de que no hay nada malo con comer carne, aún en Semana Santa, como lo prohíben los católicos. Cuando entendemos esto, llegamos a la conclusión, y gracias a Dios por eso, que no hay nada pecaminoso con comer cerdo. Que no hay nada malo con celebrar los cumpleaños, como lo prohíben los testigos.
de Jehová. Cuando entiendo esto, no tengo que guardar, por ejemplo, estrictamente el día sábado, como lo hacen los adventistas. Tampoco me tengo que rasgar las vestiduras si uno celebra la Navidad, como algunos cristianos lo hacen. Por no entender esto, hay dos errores que la iglesia ha cometido, o algunos creyentes han cometido. Por no entender Colosenses 2, 16, 17, algunos celebran estas cosas o se abstienen de ciertos alimentos pensando que haciéndolo tienen un valor salvífico o santificador delante de Dios. Eso es un gran error. Porque estaríamos diciendo que aparte del sacrificio de Cristo, tengo que mejorarlo con esta observancia. No puedo comer esto o debo de celebrar este día porque esto me hace más santo o más acepto delante de Dios. Eso es un gran error. Y el otro error no solamente es celebrar esas cosas pensando que tienen un valor salvífico, sino que también imponerlo a otros entre el pueblo de Dios. Eso también es un error. ¿Sabe por qué? Porque si usted desea abstenerse de algún tipo de alimento, usted está en total libertad de hacerlo. Pero dos cosas usted no puede hacer: pensar que por eso usted tiene méritos delante de Dios, porque los únicos méritos que Dios cuenta son los de su Hijo Jesucristo, cuando Él vino acá a redimir al hombre. Y número dos, usted no le puede imponer sus privaciones a otra persona. Usted no puede juzgar a alguien que come lo que usted se niega. Amén. Usted puede celebrar el día de reposo el sábado. Los adventistas son libres de celebrarlo, pero en el momento que ellos piensan, como lo es, de que esa celebración los hace más aptos, más santos delante de Dios, y cuando ellos comienzan a exigirle a las otras personas, a hacerlo, entonces están incurriendo en un error, están incurriendo en algo que la Biblia no sostiene, no soporta. Amén. William Hendrickson, resumiendo esto, él era un comentarista y él preguntaba y él decía esto: ¿por qué tener como indispensable el someterse a preceptos sobre comida, cuando aquel que fue anunciado por el maná de Israel se nos ofrece a sí mismo como el pan de vida? ¿Cómo puede considerarse, decía William Hendrickson, la Pascua como una observancia necesaria para la perfección espiritual si nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros? ¿Qué justificación habría para imponer a los que se convierten del mundo gentil la observancia del sábado judío, cuando aquel que trae el descanso eterno, exhorta a todos a que vayan a Él? Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. No tenemos que someternos, no tenemos que esclavizarnos a tradiciones de hombres, ni a ningún tipo de ley, porque el Evangelio tiene ese poder liberador. Hemos sido hechos libres de todo eso. Alguien pudiera objetar y decir: el que usted enseñe eso, de que no tenemos que guardar la ley. Debo aclarar esto. El creyente debe observar y cumplir la ley moral. El otro día habíamos dicho de los distintos aspectos de la ley. Está el aspecto ceremonial, las comidas, los sacrificios, los días de fiesta, y está también el aspecto moral, el aspecto ceremonial y el aspecto moral. El aspecto moral tiene que ver con no mentir, no robar, no codiciar, no adulterar. Entonces alguien pudiera, escuchando esto, decir: ya ves, el pastor está diciendo que la ley no sirve y no importa. Si usted llega a esa conclusión,
hay dos opciones: o yo hice mal el trabajo explicando, o usted escuchó lo que usted quería escuchar. Nosotros observamos el aspecto moral de la ley por dos razones: como nuestro estilo de vida. Nosotros no mentimos, no robamos, no adulteramos, no codiciamos, o al menos no deberíamos. Pero también guardamos la ley moral como una evidencia de que nosotros tenemos nueva vida. Ahora, la ley moral, el usted no mentir, no robar y no hacer esas cosas, no lo salvan a usted, porque la ley no salva. Usted es cristiano porque usted es un pecador salvado por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando usted nace de nuevo, su vida dará evidencia de que usted es una persona totalmente distinta, y usted se esforzará por cumplir las demandas morales de Dios. Ahora, alguien pudiera decir que enseñar esto no fomenta la santidad, o no fomenta el que nos esforcemos, o el que las personas hagan un compromiso. Lo que usted dice es cierto para un tipo de persona. Enseñar esto seguramente no va a fomentar la santidad y no va a fomentar el esfuerzo en aquellos que todavía no tienen vida espiritual, en aquellos que no han nacido de nuevo, en aquellos que todavía están en sus delitos y pecados y aman las cosas del mundo. Pero no es cierto cuando usted dice de que esta enseñanza no fomenta la santidad, porque a un creyente esto no lo desanima. Al contrario, saber que en Cristo estamos completos despoja al creyente de toda jactancia, de toda pretensión de superioridad religiosa. Al contrario, el creyente ahora puede abrazar la santidad como un medio de vida, sabiendo que su salvación es completa, es suficiente y está asegurada por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero resumir estos versículos desde el 11 hasta el 17, en los que Pablo está refutando y enseñando: no necesitamos la observancia del ceremonialismo judío, no necesitamos la circuncisión. Él lo explicó. ¿Por qué? Porque el cristiano ha sido circuncidado en Cristo. Tenemos la circuncisión de Cristo. No necesitamos los rituales, el abstenernos de alimentos, ni observar fiestas, porque todas ellas son sombra de lo que había de venir. Todas ellas prefiguraban a Cristo y a su sacrificio. Le resumen de alguna manera que lo he querido poner es así: el creyente no necesita cumplir ni observar las ceremonias ni los rituales de la religión judía, porque todas ellas son solo figuras, tipos y sombras de una gloriosa realidad llamada Jesucristo. Todos eran símbolos que prefiguraban a Cristo, y llegado Cristo no las necesitamos. Él ha obtenido completa salvación por medio de su vida, muerte y resurrección. Por lo tanto, en Él tenemos todo lo que necesitamos para la salvación, para el crecimiento espiritual y para el gozo pleno, porque en Él estamos completos. Ese es el poder liberador del Evangelio de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Conclusión, quiero terminar con esto. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, lo que el cristiano debe hacer es constantemente mirar a la obra consumada de Cristo. Debemos reconocer su grandeza, su suficiencia, su perfección. Debemos mirar a la cruz y a la obra de Cristo y no pretender mejorarla. Mi exhortación a usted es que renuncie a toda pretensión de autojusticia. A usted que es creyente, pero también a usted que no es creyente. Renuncia a la idea de que usted se puede ganar el cielo por sus méritos. Usted no puede, mi amigo, mi amiga. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. ¿Por qué no? Porque usted no puede. La ley de Dios es muy santa, es muy justa. Ninguno hasta ahora pudo cumplir excepto nuestro Señor Jesucristo.
Despójese de esa pretensión. Hay una película que se llama El Interno. Anne Hathaway y Robert De Niro son los personajes principales de la película. Ella fundó una compañía de venta de ropa y en 18 meses creció hasta tener 220 empleados. Se volvió una empresa multimillonaria, pero llegó un momento que las ventas se comenzaron a estancar. Ella, como la dueña, era la que corría todo, la que administraba todo eso. Uno de sus compañeros le dice que los inversionistas están proponiendo algo más. Están proponiendo de que ellos contraten a un nuevo gerente ejecutivo, a un nuevo CEO para que corra la compañía. Esa parte de la película es intensa porque ella se pone a llorar, porque ella no concibe, no solamente de que lo que ella está haciendo es suficiente, ella no puede soportar que tenga que venir otro de afuera a hacer las cosas mejor de lo que ella está haciendo. A muchas personas, y quizás a usted le pase eso, quizás para usted es ofensivo decir que usted no se puede salvar por sí solo. Quizás para usted es ofensivo escuchar de que hay otro que lo hizo mejor que usted. Ese otro se llama Jesucristo y ese lo puede salvar a usted. Él es el cumplimiento de la ley, porque Él es el cumplimiento de las sombras y Él pudo hacer lo que usted y yo nunca hubiésemos podido hacer. Cuando usted entiende eso, lo que usted debe hacer es correr a Cristo y poner su confianza solamente en Cristo, arrepentirse de sus pecados y caminar en obediencia a la palabra de Dios. Regocíjate, hermano, hermana, da gracias, vive para Él, proclama el poder liberador del Evangelio. No tenemos que esclavizarnos. En Cristo Jesús somos hijos de Dios y en Cristo Jesús somos libres, porque en Cristo Jesús estamos completos. Amén. Vamos a orar.